Episodio 7. El yelmo de Mambrino y la iluminación de la conciencia. De regreso en el camino al Toboso, Don Quijote compartió con Sancho Panza un secreto que había guardado en lo más profundo de su ser. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Don Quijote habló del misterioso yelmo de Mambrino. Don Quijote, Sancho, amigo y escudero leal, ha llegado el momento de revelarte la verdadera naturaleza del yelmo de Mambrino. No es solo una pieza de armadura, sino un objeto de gran poder que ilumina la conciencia de quien lo porta. Sancho Panza, con curiosidad, preguntó, ¿y qué queréis decir con eso, señor? ¿Cómo puede un yelmo iluminar la conciencia de uno? Don Quijote, el yelmo de Mambrino tiene la virtud de elevar la conciencia y mejorar al ser humano. Quien lo lleva es capaz de ver más allá de las apariencias y alcanzar una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. Sancho Panza, pero, señor, ¿y aquellos que no ven en él más que un simple barbero o su bacía? ¿Qué hay de ellos? Don Quijote, esos, Sancho, son los que aún están dormidos en el sueño de la ignorancia. No han despertado a la luz de la verdad y, por tanto, no pueden apreciar la magnificencia del yelmo ni la elevación que brinda. Sancho Panza, reflexionando sobre las palabras de su señor, asintió, entonces, es como si el yelmo fuera un faro que guía a los navegantes en la oscuridad de la noche. Don Quijote, exactamente, Sancho. Y así como el faro guía a los barcos a puerto seguro, el yelmo de Mambrino guía a los caballeros hacia la nobleza y la sabiduría. Con esta nueva comprensión, Sancho Panza miró con renovado respeto el yelmo que Don Quijote valoraba tanto. Y mientras continuaban su viaje, ambos se sintieron iluminados por la promesa de crecimiento y mejora que el yelmo simbolizaba. Al llegar al Toboso, Don Quijote y Sancho Panza se dispusieron a hablar con las gentes del lugar, buscando noticias de Dulcinea. En los grandes hostales y posadas, entre conversaciones y preguntas, descubrieron que los trabajadores habían salido hacia Campo de Criptana para trabajar en el molino. Don Quijote, Sancho, debemos apresurarnos a Campo de Criptana, pues allí se encuentra la labor de nuestra amada Dulcinea, conocida entre los mortales como Aldonza Lorenzo. Sancho Panza, con una mezcla de emoción y cansancio, replicó, señor, las jornadas son largas y el camino es polvoriento, pero si allí se encuentra la señora Dulcinea, no hay distancia que nos detenga. Con el corazón lleno de esperanza y los ojos puestos en el horizonte, Don Quijote y Sancho Panza partieron hacia Campo de Criptana. Al llegar, el paisaje de molinos de viento se alzaba majestuoso contra el cielo azul, y los trabajadores se afanaban en su labor diaria. Entre el ruido de las aspas y el olor a trigo recién molido, Don Quijote buscó con la mirada a su amada. Y allí, bajo el sol del mediodía, la vio, Aldonza Lorenzo, cuya belleza y virtud no necesitaban de adornos ni títulos para brillar. Don Quijote, conmovido, se acercó a ella y, con voz temblorosa, dijo, Dulcinea, luz de mis ojos y guía de mi corazón, al fin os he encontrado. Aldonza Lorenzo, sorprendida por la declaración, respondió con sencillez, señor caballero, no sé de qué Dulcinea habláis, pero soy Aldonza, la hija del molinero, y mi lugar está aquí, entre el grano y el viento. Sancho Panza, observando la escena, susurró, señor, quizás la Dulcinea que buscáis no está en un castillo ni en un trono, sino aquí, en el trabajo honesto y la vida sencilla del campo. Don Quijote, entendiendo al fin la lección, asintió, Sancho, tenéis razón. La verdadera nobleza no reside en los títulos, sino en el alma. Y Aldonza Lorenzo es Dulcinea, no por su nombre, sino por su esencia. Con esta revelación, Don Quijote y Sancho Panza se despidieron de Aldonza Lorenzo y de Campo de Criptana, llevando consigo la certeza de que la búsqueda de la perfección es un viaje del espíritu, y que la verdadera Dulcinea se encuentra en la bondad y la verdad de cada corazón. En el tranquilo atardecer de Campo de Criptana, Aldonza Lorenzo se encontró con Andrés, un bachiller amigo suyo, y le pidió un favor especial. Aldonza Lorenzo, Andrés, he oído hablar de un libro que cuenta las hazañas de un caballero llamado Don Quijote de la Mancha. Dicen que es una historia de aventuras y locuras, y me gustaría que me lo leyeras. Andrés, con una sonrisa de complicidad, asintió, por supuesto, Aldonza. Será un placer compartir contigo las páginas de ese libro tan singular. Juntos se sentaron bajo la sombra de un molino, y Andrés comenzó a leer en voz alta las aventuras de Don Quijote.
Aldonza escuchaba con atención y a medida que las palabras cobraban vida, una sospecha comenzó a formarse en su mente. Aldonza Lorenzo, Andrés, ¿no será este Don Quijote el mismo caballero que vi hace poco? Aquel que me llamó Dulcinea y habló con tal pasión y cortesía. Andrés, mirando a Aldonza con curiosidad, respondió, es muy posible, Aldonza. El mundo es pequeño, y las historias tienen la costumbre de entrelazarse. A medida que avanzaba la lectura, Aldonza se sintió cada vez más cautivada por la figura de Don Quijote. Su corazón, que hasta entonces había permanecido ajeno a las locuras del amor, comenzó a sentir una admiración profunda por el caballero andante. Aldonza Lorenzo, este Don Quijote, aunque muchos lo llamen loco, tiene un alma noble y pura. Andrés, ¿crees que podría ser real el amor que inspira en su corazón? Andrés, con una mirada pensativa, contestó, el amor, Aldonza, es quizás la más grande de todas las locuras, pero también la más verdadera de todas las virtudes. Si Don Quijote ama con sinceridad, entonces su amor es tan real como el viento que mueve estos molinos. Con el crepúsculo como testigo, Aldonza Lorenzo cerró los ojos y se permitió soñar con un caballero valiente y desinteresado que luchaba por la justicia y el amor. Y en su corazón, nació el deseo de conocer más sobre ese Don Quijote de la Mancha que había conquistado su imaginación. Dulcinea, movida por el deseo de conocer más sobre el caballero que la había nombrado su dama, decidió ir en su busca. Montada en su humilde burro, partió hacia donde creía que encontraría a Don Quijote. El camino era irregular y lleno de baches, y en un descuido, el burro tropezó con una piedra, haciendo que Dulcinea cayera al suelo. Por fortuna, Sancho Panza, que estaba cerca, acudió rápidamente a ayudarla. Sancho Panza, mil perdones, señora Dulcinea. ¿Estáis bien? Permitidme ayudaros a levantaros. Dulcinea, con una sonrisa agradecida, aceptó la mano de Sancho y se puso en pie. Fue entonces cuando Don Quijote, al ver la escena, se acercó con el corazón palpitante. Don Quijote, Dulcinea, estrella de la mañana y consuelo de mis penas, ¿qué infortunio os ha traído a este lugar? Dulcinea, noble caballero, he venido en busca de vos, pues deseo conocer al hombre que ha llenado de aventuras y sueños las páginas de un libro que lleva vuestro nombre. Don Quijote, conmovido por sus palabras, respondió, vuestra presencia aquí es el mayor de los honores que un caballero como yo podría recibir. Dulcinea, vos sois la inspiración de mis hazañas y el faro que guía mi destino. Dulcinea, y vos, Don Quijote, sois el valiente caballero que desafía gigantes y defiende la justicia. Vuestra fama ha llegado hasta mí, y no puedo negar que ha despertado en mi corazón una admiración sincera. Don Quijote, tomando la mano de Dulcinea, declaró, si mi fama os ha alcanzado, es porque vuestra virtud la ha elevado. Permitidme ser vuestro caballero y protector, y juntos enfrentaremos los desafíos que el destino nos depare. Dulcinea, con los ojos brillantes de emoción, asintió, así sea, Don Quijote. Acepto vuestra protección y compañía en este camino que la vida nos ha trazado. Y así, bajo el cielo azul y el canto de los pájaros, Don Quijote y Dulcinea compartieron una conversación llena de promesas y sueños, sellando un vínculo que solo los corazones enamorados pueden entender. En una tarde serena, Sancho Panza, Don Quijote y Dulcinea se reunieron para compartir pensamientos y palabras. Dulcinea, con una expresión de asombro, les reveló lo que había leído en el libro. Dulcinea, en las páginas finales del libro, se cuenta que Don Quijote había muerto. La historia terminaba con su fallecimiento. Sancho Panza y Don Quijote se miraron sorprendidos, pues allí estaban, tan vivos como el sol que les calentaba. Sancho Panza, pero, ¿cómo puede ser eso, señora Dulcinea? Aquí está Don Quijote, sano y salvo, y no hay signo alguno de que haya pasado a mejor vida. Don Quijote, con una sonrisa sabia, respondió, amigos míos, recordad las palabras que Cervantes me dijo, el poder está en la palabra. La muerte de un personaje en un libro no es más que el final de una narración, pero la esencia de lo que representa vive mientras haya quien recuerde sus hazañas y sueños. Dulcinea, reflexionando sobre estas palabras, asintió, entonces, Don Quijote, vuestra historia continuará mientras haya alguien que la lea y la lleve en su corazón. Don Quijote, así es, Dulcinea.
Mientras existan la aventura y la búsqueda de la justicia, mientras haya quien aspire a la nobleza y al amor, Don Quijote de la Mancha vivirá en cada acto de valentía y cada palabra de bondad. Sancho Panza, conmovido, añadió, y yo, Sancho Panza, seré testigo de esa vida que trasciende las páginas y se convierte en leyenda. Con esa certeza, los tres amigos se levantaron y, con la vista puesta en el horizonte, se prometieron seguir viviendo cada día como si fuera una página más en el gran libro de la vida, donde el poder de la palabra y la fuerza de los ideales nunca mueren.